Continuando con el tema de la inmunología, en esta lección vamos a describir fundamentalmente los elementos que van a actuar en la respuesta inmune específica. Esta respuesta inmune específica se le llama también sistema inmunitario adaptativo. Y en esta primera diapositiva, en la mayoría de las presentaciones, las primeras diapositivas sirven un poco de introducción. En esta primera diapositiva os voy a poner el resumen de lo que se entiende por sistema inmunitario adaptativo y lo que se entiende por respuesta inmune específica o terciaria, que es la que nos toca hoy explicar. Ya dijimos, y lo dijimos el último día, de que si lo comparamos con la respuesta inmune secundaria o primaria, es específica de seres vivos más evolucionados. Es el sistema inmunitario específico de los vertebrados. Y este sistema inmunitario, esta respuesta inmune específica, está basada en el reconocimiento por parte del organismo parasitado, del organismo dañado por un microorganismo, por una célula extraña, del reconocimiento de esa molécula como extraña. Y esa molécula, que es la que produce esa afectación, recibe el nombre de antígeno. Ese antígeno va a inducir en el organismo parasitado la producción de una molécula interna específica que recibe el nombre de anticuerpo. Y ese anticuerpo que es producido por el organismo afectado va a unirse específicamente con el antígeno, realizando una reacción que se denomina reacción antígeno-anticuerpo, que se va a encargar de neutralizar o de destruir la molécula nociva. Luego, ahí tenéis explicado de una manera muy concreta en qué consiste la respuesta inmune terciaria o respuesta inmune específica. Consiste en la parasitación por un microorganismo que puede ser dañino, generalmente con carácter proteico, que el propio organismo reconoce como extraña. A toda esa molécula que el propio organismo reconoce como extraña se le denomina antígeno. Y ese antígeno va a inducir en el organismo parasitado la producción de otra molécula interna específica que se denomina anticuerpo. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se una específicamente ese anticuerpo con el antígeno, se produzca una reacción antígeno-anticuerpo con el objetivo de neutralizar, de destruir a esa molécula nociva. Evidentemente, este proceso es costoso, sobre todo en cuanto al tiempo. Mientras que se produce el anticuerpo, el germen, los microorganismos, las células dañadas que tienen esos antígenos están produciendo su daño en ese individuo, en ese ser vivo. Y hasta que no se producen los anticuerpos en un determinado proceso que puede tardar días, no nos vamos a defender y no se va a poner en marcha la respuesta inmune específica. De aquí que provenga el segundo gran paso evolutivo de este sistema inmune adaptativo, que es la producción de memoria inmunológica, ya que cuando se sufre por primera vez el ataque de un antígeno, se produce no solamente la producción de anticuerpos, sino también la producción de memoria inmunológica que cuando se vuelva a poner en contacto con ese antígeno va a producir ataques de defensa mucho más rápidos, mucho más fuertes, mucho más intensos, mucho más mantenidos en el tiempo. Por lo tanto, cuando nos ataca por segunda vez un antígeno, esta memoria inmunológica hace que nos defendamos a mayor velocidad y por lo tanto el tiempo en el cual le damos al antígeno para producir daño es inferior. Mirar, esta es la explicación fundamental y esto es lo fundamental que tenemos que entender de cómo se produce la respuesta inmune específica terciaria o sistema inmunitario adaptativo. Es el reconocimiento inicialmente de una proteína, y hablo de proteína porque es lo más normal, lo más frecuente, como extraña al organismo, eso es el antígeno. El organismo reacciona produciendo anticuerpos contra ese antígeno para neutralizarlo, destruirlo, pero además va a producir unas moléculas de memoria específicas para que cuando se vuelva a poner en contacto con ese antígeno, la producción de anticuerpos sea más rápida y más duradera.
¿Cuáles son los componentes fundamentales que van a actuar en este tipo de respuesta inmunitaria? Pues mirad, el sistema inmune constituye una unidad funcional integrada que va a estar formada por los glóbulos blancos, por los leucocitos, por un líquido circulante que es la linfa y por los órganos linfoides que veréis ahora que tienen un papel o que juegan un papel fundamental en esta respuesta inmune. Y estos órganos linfoides se dividen en dos compartimentos. Hay unos órganos que se denominan órganos linfoides primarios, que es donde se generan y donde se maduran los linfocitos. Fundamentalmente me estoy refiriendo al timo y a la médula ósea. El timo está a nivel del cuello, donde tenemos el nudo de la corbata, y la médula ósea pues está en todos los huesos largos, tanto de los brazos como de las piernas. Bueno, pues en esos órganos linfoides, timo y médula ósea, es donde se generan y es donde se maduran los diferentes tipos de linfocitos que van a actuar en este sistema inmune adaptativo. Y después, cuando ya están maduros, se van a difundir por el resto del tejido linfoide periférico, que en su generalidad se denominan órganos linfoides secundarios, que es donde se almacenan y donde se distribuyen estas células de defensa. Son órganos linfoides secundarios, por ejemplo las amígdalas que tenemos a nivel cervical, con los ganglios linfáticos que están a nivel de las axilas y a nivel de las ingles, el bazo, las placas de Peyer, que son órganos linfoides alrededor del intestino delgado, o el apéndice alrededor del intestino grueso, o los vasos linfáticos que nos encontramos a nivel de las extremidades inferiores. Por tanto, los órganos linfoides primarios lo que hacen es madurar, generar esos linfocitos, y esos linfocitos ya maduros se van a distribuir por todos los órganos linfoides secundarios que hemos dicho, bazo, amígdala, vegetaciones, placas de Peyer, apéndice, donde se van a realizar las diferentes respuestas inmunes. Bueno, pues aquí tenéis otro esquema con esos órganos linfoides secundarios, donde tenéis aquí las vegetaciones adenoides, donde tenéis las amígdalas, donde tenemos los ganglios linfáticos axilares e inguinales, lo que tenemos la médula ósea de los huesos largos, extremidades superiores, extremidades inferiores, el bazo, los ganglios linfáticos a nivel abdominal, como es el apéndice o como son las placas de Peyer. Allí es donde se van a realizar las respuestas inmunes específicas. Y a esos vasos, a esos órganos, le llegan la linfa a través de los vasos linfáticos. Vosotros recordáis del año pasado de anatomía que dijimos que había 3 circuitos circulatorios: el circuito arterial, el circuito venoso y el circuito linfático, y que por ese circuito linfático circulaba el resto del líquido intersticial que sobraba de la circulación de retorno, que fundamentalmente se iba a encargar del transporte de sustancias lipídicas y también de barrer todos los microorganismos que van a ir a concentrarlos sobre unas estructuras que se denominan ganglios linfáticos. Aquí tenéis el dibujo, el esquema de un ganglio linfático. En este ganglio linfático tenéis un vaso linfático aferente por donde llega esa linfa, se introduce en el interior del ganglio linfático. Allí tiene unos folículos primarios y secundarios donde se van a producir macrófagos y linfocitos, se encargan de limpiar los microorganismos y por el vaso linfático eferente salen ya sin este tipo de microorganismos, sin este tipo de sustancias antigénicas que pueden ser dañinos. Es en el ganglio linfático donde fundamentalmente se va a producir esta defensa, esta reacción de los antígenos con los anticuerpos. Al igual que el agua cumple constantemente un ciclo, el sistema linfático humano necesita tener un movimiento continuo para funcionar adecuadamente. Como sistema de transporte de células inmunes y anticuerpos, es el que brinda las condiciones para tener un sistema inmunitario óptimamente activo. El ciclo linfático empieza aquí, en los capilares. El plasma sale de los capilares sanguíneos y alimenta las células de los tejidos circundantes. Una parte de este líquido intersticial es recogido, junto con los productos finales del metabolismo y los detritos celulares,
que también reciben el nombre de carga linfática por los vasos linfáticos iniciales. Si se produce una infección en alguna parte del cuerpo, se desencadena una intensa actividad en el sistema linfático. Las vías linfáticas se convierten en una autopista rápida para las tropas de intervención inmediata del cuerpo, la defensa inmunitaria. Con la ayuda de células presentadoras de antígeno, los antígenos de los focos de infección atraviesan el torrente linfático y llegan hasta los ganglios linfáticos próximos. Los ganglios linfáticos se encuentran distribuidos por todo el cuerpo. La linfa se depura en ellos y en caso de existir una infección, organiza la defensa que corresponda. Los antígenos se encuentran aquí con linfocitos específicos y estimulan su multiplicación. Las fuerzas de defensa, ahora muy sofisticadas, pues constan de anticuerpos y linfocitos T, son transportadas a través de las vías linfáticas a la sangre y alcanzan de esta forma el tejido infectado. El sistema linfático lleva a cabo ahora su tarea más pesada. La carga linfocitaria se multiplica. Pueden producirse estancamientos, edemas e hinchazón o inflamación de los ganglios linfáticos. Sin embargo, el estancamiento significa una respuesta inmunitaria más lenta. Un verdadero círculo vicioso. El sistema inmunitario solo funciona si la linfa se mueve, si fluye. La defensa inmunitaria exitosa presupone un flujo linfático activo. Resumimos en estos esquemas los principales órganos linfoides primarios que hemos estudiado, fundamentalmente el timo y la médula ósea. Recordamos la localización anatómica de timo y la localización anatómica de la médula ósea como órganos linfoides primarios donde crecen y maduran los diferentes elementos celulares que van a intervenir en la respuesta inmune específica. Y después los órganos linfoides secundarios, como son los ganglios linfáticos a nivel inguinal o a nivel axilar, como es el bazo, como serían las amígdalas, como son las placas de Peyer, como es el apéndice o los vasos linfáticos de las extremidades superiores y de las extremidades inferiores. Componentes fundamentales del sistema inmunitario para la respuesta inmune específica que van a dedicarse o que van a crear fundamentalmente las células linfáticas, los linfocitos que se van a encargar de esta respuesta inmune. La médula ósea, como ya hemos dicho, es el órgano primario linfoide fundamental donde se van a localizar unas células que se llaman células madre, stem cell, a partir de las cuales se van a originar los linfoblastos. Linfoblastos que, según el lugar de su maduración, originan dos tipos diferentes de linfocitos que son los que actúan en este tipo de respuesta inmune, los linfocitos B y los linfocitos T. Para ello recordamos este esquema que ya vimos en clases anteriores. A nivel de la médula ósea nos encontramos con las stem cell, con las células madre, que originan dos estirpes celulares, dos tipos de linfoblastos distintos, la estirpe linfoide y la estirpe mieloide. De la estirpe mieloide, recordad que dijimos que habían una célula, las plaquetas, los megacariocitos, los eritrocitos, que no iban a formar parte del sistema inmunitario y que se iban a formar parte de la hematopoiesis, de la formación de las células rojas y de las plaquetas que sirven para el transporte de determinadas sustancias, fundamentalmente el oxígeno en sangre. Y después con las células que formaban los neutrófilos, los polimorfos nucleares, que ya estudiamos los diferentes tipos que había, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, que iban a formar parte de la respuesta inmune inespecífica o de la respuesta inmune innata. Y ya adelantamos en aquel esquema que existía una estirpe linfoide que iba a dar origen a dos tipos de linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B, que eran los que iban a formar parte de la respuesta inmune específica. Bueno, pues nosotros nos vamos a encargar ahora de describir los diferentes tipos de linfocitos B que existen y los diferentes tipos de linfocitos T con la acción, con el objetivo fundamental que tienen en esa respuesta inmune específica.
Empezamos describiendo los linfocitos B. Los linfocitos B son un tipo celular que va a madurar en la médula ósea de los huesos largos y que tiene la característica de que en su exterior, en su membrana plasmática, tienen una proteína especial que se denomina inmunoglobulina. Ahí tenéis lo que sería la célula B, el linfocito B, su núcleo, su citoplasma, y en el exterior aparece una proteína especial que se llama inmunoglobulina, o también se le denomina anticuerpos de superficie. Esos anticuerpos de superficie son los encargados de acoplarse directamente con los antígenos que hacen que estos linfocitos B se activen, y cuando se activan adquieren una morfología totalmente diferente que se transforma en célula plasmática. Y esa célula plasmática tiene la característica de producir gran cantidad de anticuerpos. Entendemos que los linfocitos B van a estar implicados directamente en un tipo de respuesta celular que se llama inmunidad humoral, porque va a estar mediada por la producción de unas sustancias químicas que se denominan anticuerpos, que hemos dicho que son los que van a destruir o neutralizar a los antígenos. Bueno, pues los linfocitos, gracias a que poseen en su membrana anticuerpos de superficie, que reaccionan específicamente con el antígeno y hacen que el linfocito B se transforme en célula plasmática, que son las productoras de anticuerpos y que tienen la morfología que estáis viendo. Inicialmente, los linfocitos B son células pequeñas, son redondeadas, tienen un gran núcleo, como hemos visto, con escaso citoplasma y con un anticuerpo tipo inmunoglobulina D. Ya estudiaremos las inmunoglobulinas y sabréis a lo que me estoy refiriendo en su membrana, como hemos dicho. Aquí en este esquema veis la stem cell, la célula madre, cómo produce inicialmente una célula que aquí llaman célula probeta o células prebeta, donde esas células pro-B o células pre-B son células que tienen esa inmunoglobulina en su membrana, que cuando se activa, que cuando reacciona un antígeno directamente, ese linfocito B se agranda, aumenta su nucleolo, aparecen gran cantidad de ribosomas y se enganzan en un retículo endoplasmático, en un ARN mensajero, formando los polirribosomas, aumenta la cantidad de retículo endoplasmático rugoso y acelera la síntesis de proteínas y se dividen proliferando a nivel de los ganglios linfáticos. Y este tipo de célula es el que se denomina célula plasmática. Luego tenemos el linfocito B, que es cuando está inmaduro a nivel de la médula ósea, pequeñito, redondeado, con gran núcleo y con el anticuerpo en su superficie, que cuando se activa aparecen en ese linfocito B un aumento de tamaño, un aumento del nucleolo, aparecen los polirribosomas, el retículo endoplasmático rugoso, y se dispone a sintetizar gran cantidad de proteína. Esa célula, una vez activada, es la que se denomina célula plasmática y tardan en madurar de 5 a 10 días, aproximadamente unos 5 días de media, siendo las encargadas de fabricar anticuerpos. Pueden ser enormemente activas y, como veis, puede fabricar de 2.000 a 20.000 anticuerpos por segundo. En este esquema, ¿qué es lo que tengo? Aquí tengo un linfocito B, aquí tenemos el anticuerpo de superficie unido a un antígeno, está activando por un lado, como ya veremos después, a los linfocitos T, pero este linfocito B, cuando recibe el estímulo del antígeno, por un lado va a producir un clon de células plasmáticas que veis que morfológicamente son distintas, con muchas membranas reticulares, que se van a encargar de sintetizar gran cantidad de anticuerpos, que son estos que están aquí, que se van a unir específicamente a los antígenos para que se produzca la reacción antígeno-anticuerpo. Luego, el primer tipo de células que aparecen de los linfocitos B son las células plasmáticas. Pero hemos dicho que aparece otro tipo de células, que son los linfocitos B de memoria, que son clones celulares que son capaces de vivir años y que recuerdan a la infección. Vemos aquí el mismo esquema, tenemos aquí el linfocito B, aquí ha madurado a células plasmáticas, pero aquí ¿qué va a formar? Va a formar un clon de células de memoria B, que son estas células que tenemos puestas aquí.
Esta sería una célula plasmática, donde tenemos el núcleo con diversos nucleolos y muchas membranas reticulares para la síntesis de los anticuerpos. Estas células B de memoria son células que ante una nueva reinfección van a producir anticuerpos de manera inmediata y no vamos a tener que esperar días. Son los causantes de la inmunidad y constituyen, como veremos posteriormente, la base fundamental de la vacunación. En relación al segundo tipo celular son los linfocitos T. Los linfocitos T son los que van a participar en otro tipo de respuesta inmune diferente a la humoral que hemos dicho para los linfocitos B, que básicamente, como habéis visto, es la producción de anticuerpos. Estos participan en un tipo de respuesta distinta que se denomina respuesta celular, porque va a estar mediada fundamentalmente por la aparición de células. Estos linfocitos T maduran a nivel del timo, de ahí el nombre de linfocitos T, y se van a madurar y van a originar diversos tipos celulares, donde cada uno de estos tipos celulares está programado para producir un único tipo de receptor de superficie celular que se denomina receptor antigénico TCR, que a su vez se va a unir a un tipo específico de antígeno. Por lo tanto, para cada tipo de antígeno que venga desde el exterior va a haber un clon, un tipo diferente de linfocitos T según su receptor de superficie celular, que se va a unir específicamente con ese tipo de célula, con ese tipo de receptor. ¿Para qué? Pues para destruirlo y defendernos de ello. En la maduración en el timo, esos linfocitos T van a adquirir tres tipos diferentes de glucoproteínas marcadoras de membrana que colaboran en el reconocimiento del antígeno y que determinan diferentes tipos de linfocitos T que van a tener funciones diferentes. Por lo tanto, atendiendo al tipo de glucoproteína que adquiere el linfocito T en general en su maduración en el timo, nos van a dar diferentes tipos de linfocitos T con una función específica de defensa. ¿Cuáles son los principales tipos de linfocitos T que nosotros vamos a estudiar? Pues los más importantes se llaman linfocitos T citotóxicos, que también lo podemos abreviar como linfocitos T8 o linfocitos TC, TC de citotóxico. Son linfocitos que, como vamos a ver, son los que tienen fundamentalmente función destructiva. Junto con este linfocito T8 citotóxico actúan los linfocitos T4 o linfocitos cooperadores o linfocitos estimuladores o linfocitos TH, todo es exactamente igual y se le puede llamar de la misma manera, que como dice su nombre colaboran en sentido positivo con los T8, y los linfocitos T supresores o inhibidores o TS, que lo que hacen es parar, disminuir la respuesta inmune. Y después dos tipos de linfocitos especiales. Estos tres son los más importantes que vamos a estudiar, pero después existen otros dos tipos de linfocitos especiales. Uno que ya hemos nombrado, que son los linfocitos natural killer o NK o células asesinas, que ya hablamos de ellos cuando estuvimos describiendo la respuesta inmunitaria innata, y los linfocitos de hipersensibilidad retardada, que veremos que están directamente relacionados con los procesos de alergia. Vamos a empezar a estudiar cada uno de estos tipos de linfocitos. Linfocito citotóxico, linfocito TC o linfocito T8. Ese tipo de linfocito, que es el que tenéis puesto en esta imagen, es un linfocito que le va a caracterizar, que le va a diferenciar en el timo la adquisición de una glucoproteína, que es la glucoproteína CD8 sobre su superficie. Eso lo convierte en un tipo de célula muy importante porque son los encargados de reconocer las células infectadas por la aparición de antígenos de superficie extraños reconocidos por las glucoproteínas de las membranas TCR, a la cual se van a acoplar. Luego son los que fundamentalmente reconocen a la célula infectada y son además los que se van a reaccionar contra esa célula infectada por virus o células cancerígenas que están alteradas o células que ya están envejecidas y que van a hacer que se destruyan antes de su propagación. Luego, por eso se llaman citotóxicos, porque van a ser los que actúan fundamentalmente para la destrucción de los agentes agresivos.
El linfocito TC, el linfocito T8, se activan ante la presencia de un antígeno, producen una proliferación clonal de muchos linfocitos T8 con ese tipo de glucoproteína que se van a encargar de destruir la célula infectada y además se van a encargar de liberar compuestos que estimulan la fagocitosis mediante los macrófagos. Luego veis que no es una inmunidad independiente de las otras que hemos estudiado. Se van a encargar de destruir las células infectadas y además de activar a los macrófagos. Y además, junto con los linfocitos B que hemos visto de memoria, también se producen linfocitos citotóxicos de memoria, que son los que van a permanecer de manera permanente en la circulación de manera más o menos indefinida para que esa proliferación clonal de linfocitos TC o de linfocitos T8 sea más rápida en un segundo contacto. Ahí tenéis un ejemplo de actuación de los linfocitos citotóxicos. Mire usted, ¿qué es lo que hace un linfocito citotóxico? Pues inicialmente reconocer, gracias a la proteína CD8, a la célula infectada. Una vez que la coge y que la reconoce, le va a coger y le va a mandar una serie de proteínas, las perforinas, que van a alterar la permeabilidad de la célula infectada, van a destruir la célula infectada y el linfocito T8, el linfocito TC, el citotóxico, se va a ir a buscar pues, a otra nueva célula que esté infectada. Ese es el mecanismo de acción fundamental de los T8. El T4, el linfocito cooperador, es un linfocito que durante su diferenciación en el timo adquieren la glucoproteína CD4, es distinta a la que acabamos de ver. El linfocito citotóxico adquiere la CD8, este adquiere la CD4 sobre su superficie y lo que van a ser son responsables de la puesta en marcha de la respuesta inmunitaria. ¿Qué es lo que hacen? Pues de alguna manera cuando detectan un antígeno extraño activan, de alguna manera animan a la proliferación de diferentes clones de linfocitos citotóxicos, reconocen al antígeno de superficie de los macrófagos, de los linfocitos activados y acrecenta la respuesta inmune. Por eso se le denomina linfocito cooperador. Son acrecentores de la respuesta inmune, produciendo un montón de sustancias intermediarias, de mediadores químicos, como son las interleuquinas, que además se encargan de activar a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos. Luego veis que en los linfocitos T y B no actúan de manera independiente, la inmunidad humoral y celular no actúan independientemente, sino que actúan de manera conjunta, colaborando los unos con los otros. ¿De qué manera se activan los linfocitos B? Pues se activan a partir de los linfocitos T4 que están activados en la inmunidad celular. Y por último, existen los linfocitos supresores, que son linfocitos T4 y linfocitos T8, que durante su diferenciación en el timo adquieren una proteína intracelular que se llama la FOXP3, y cuando adquieren esa proteína los convierte en unos linfocitos supresores, es decir, que finalizan la respuesta inmune suprimiendo tanto a los linfocitos B como a los linfocitos T, por mecanismos que hoy en día pues todavía se están investigando. Son inmunomoduladores de la respuesta inmunitaria que se produce ante un antígeno. Son desconectadoras de esta respuesta inmune cuando el patógeno ha sido inactivado, para que vamos a seguir produciendo esa reacción inmune. Aquí tenéis un cuadro final de resumen de los diferentes tipos de linfocitos T y linfocitos B que existen y los marcadores que los definen. Veis que los linfocitos B no tienen ningún tipo de marcador externo, CD3, CD4 y CD8 son negativos, lo que sí tienen son inmunoglobulinas de membrana, los anticuerpos de membrana que hemos dicho, y aquí tenéis los tres tipos fundamentales de linfocitos que hemos dicho, los citotóxicos que tienen los CD8, los cooperadores que tienen los CD4 y los supresores que tienen CD3 y CD8. No tienen ninguna inmunoglobulina de membrana, pero sí tienen esa proteína que hemos dicho que los convierte en supresor de este tipo de reacción.
En resumen, dos tipos de linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B fundamentalmente se van a madurar en la médula ósea. También, de ahí el nombre de linfocito B, se maduran en la bolsa de Fabricio de las aves. Van a mediar un tipo de respuesta inmune específica que se llama respuesta humoral, y la acción consiste en madurar a células plasmáticas que son capaces de producir anticuerpos. Y ahí tenéis un ejemplo del linfocito B. Por contra, los linfocitos T se diferencian, crecen y maduran en el timo, son mediadores de un tipo de respuesta que es la respuesta celular, mediada fundamentalmente por un tipo de linfocitos que son los T8, que son los que van a intentar destruir las células parasitadas o las células afectadas mediante ese mecanismo de acción. Y tienen una serie de proteínas, bueno, pues aquí he puesto el linfocito citotóxico con la glucoproteína CD8 que lo diferencia. Nos quedan dos tipos de linfocitos curiosos. Por un lado están los natural killers, que son unas células citotóxicas especiales que se le denominan también células destructoras o células asesinas. Son importantes relativamente en cuanto al número de linfocitos que existen en los organismos vivos, en torno al 15%, y no tienen ningún tipo de receptor antigénico. Y ellos se van a encargar, estas células se van a encargar de realizar una respuesta inmune sin colaboración de ninguna otra forma celular. Son células que van circulando por el torrente linfático de manera individualizada, no maduran en el timo, no maduran en la médula ósea, y lo que hacen es buscar a células dañadas específicamente, sobre todo células tumorales, para intentarlas destruir. Este tipo de célula es la responsable de una citotoxicidad natural al secretar una serie de sustancias como son las citotocinas, que actúan directamente sobre las células blancas, cogiéndolas y destruyéndolas. Y estos linfocitos natural killer son los encargados de secretar pues alguna sustancia inespecífica ante determinadas infecciones víricas, como es el interferón, o algunas otras sustancias como reguladoras de la hematopoiesis y mediadoras de la respuesta inmunitaria. Y han tenido un amplio desarrollo en su estudio porque parece que son las principales responsables de la eliminación de determinadas células cancerosas. Van a encargarse de destruir células extrañas, células infectadas o células tumorales. De tal manera que el déficit de linfocitos natural killer, de estos linfocitos asesinos que hemos dicho que tienen una gran cantidad, cuando disminuyen el número, pues hacen que los individuos, los seres vivos que porten ese déficit de este tipo de linfocitos, pues padecerán con más facilidad pues algún tipo de cánceres, algún tipo de tumor o algún tipo de infección. Ahí tenéis un esquema donde nos dice de dónde aparecen estas células natural killer. Tenemos las stem cells, hemos visto que hay una estirpe que nos va a dar la estirpe de las células T que van a ser maduradas en el timo y que nos dan los diferentes tipos de linfocitos T que hemos estudiado. Y después tenemos lo que va las células B que van a producir los linfocitos B, que son encargados de la secreción de anticuerpos. Y después aparecen otros linajes que van a la sangre y por fin unos que son totalmente independientes, que son las células espontáneamente asesinas, que son los natural killers, que veis que son totalmente independientes tanto en su maduración como en su gestión y objetivos. Para finalizar, hablar de los linfocitos de hipersensibilidad retardada, que son los responsables de los cuadros alérgicos y que se encuentran sensibilizados ante determinados alergenos, por ejemplo el polvo, los ácaros, los pólenes, algunas gramíneas, y que al contactar con esos alergenos específicamente pues liberan gran cantidad de interleucinas. La más importante es la histamina, que son los responsables de producir una reacción inflamatoria que conocemos con el nombre de alergia, con estos síntomas tan característicos que os tengo puestos en la diapositiva, y que si cualquiera de vosotros sois alérgico, pues reconoceréis con suma facilidad: el lagrimeo de ojo, la aparición de las urticarias o de las lesiones en la piel, o los clásicos estornudos o la rinitis de tipo acoso.
¿Debido a qué? Pues que cuando nos ponemos en contacto con el alergeno, en este caso con ese tipo de antígeno, liberan estos linfocitos de hipersensibilidad retardada gran cantidad de histamina responsable de estos síntomas. Por eso muchos de vosotros, cuando tenéis este tipo de clínica, este tipo de sintomatología, pues lo que tomáis son unas sustancias químicas que se denominan antihistamínicos. No podemos dejar de que se regule, de que se produzca esa reacción alérgica, pero de alguna manera inhibimos el mediador químico que es responsable de esa sintomatología.